La cámara del Consejo Galáctico se extendía a lo largo de 3 kilómetros de arquitectura cristalina, sus paredes zumbaban con las voces traducidas de 1000 especies. El embajador del imperio se ajustó su túnica ceremonial mientras se acercaba a la plataforma de oradores, con sus 4 ojos brillando de anticipación. Hoy marcaría el fin de la insensata expansión de la humanidad hacia los territorios exteriores. Estimados miembros del Consejo, comenzó, su voz se transmitió a través del vasto espacio a través de amplificadores neuronales. Nos reunimos hoy para abordar el imprudente peligro que la especie humana ha traído a nuestra galaxia civilizada. Murmullos de aprobación resonaron en la asamblea. La delegación chasqueó las mandíbulas en señal de aprobación, mientras los etéreos gaseosos latían con bioluminiscencia de apoyo. La humanidad había sido objeto de creciente preocupación durante la última década, desde que comenzaron su agresiva colonización de mundos considerados inhabitables para cualquier especie cuerda. Los humanos, continuó, con la voz llena de desdén, se han establecido en no menos de 47 planetas. Estos son planetas que nuestro conocimiento científico combinado ha clasificado como completamente hostiles a la vida inteligente. Sin embargo, estos mamíferos primitivos persisten en su expansión suicida. En las grandes pantallas que rodeaban la cámara, se veían imágenes de colonias humanas. Mundos volcánicos donde la atmósfera misma era tóxica. Planetas helados donde la temperatura nunca superaba los menos 100 grados. Mundos desérticos bombardeados por una radiación que mataría a la mayoría de las especies en minutos. Mundos oceánicos donde enormes depredadores acechaban bajo profundidades aplastantes. Míralos, se burló la embajadora de la comunión cristalina, con su cuerpo translúcido brillando de asco. Construyen sus ciudades junto a volcanes activos. Nadan en aguas que disolverían nuestras aleaciones más finas. Respiran un aire que envenenaría a nuestros hijos. La representante humana, la embajadora Sara, permanecía sentada en silencio en la sección designada para especies en desarrollo. Era una mujer pequeña para los estándares humanos, apenas alcanzaba el 1,5 metros de altura, con el cabello canoso y arrugas de expresión alrededor de los ojos. Parecía completamente normal comparada con las imponentes formas exóticas que la rodeaban. Los humanos reclaman estos mundos mediante un concepto primitivo al que llaman destino manifiesto, anunciado entre risas dispersas. Insisten en que cualquier mundo capaz de albergar vida pertenece a quien sea lo suficientemente valiente como para reclamarlo. Tal pensamiento bárbaro no tiene cabida en nuestra galaxia civilizada. La embajadora finalmente se puso de pie. Su movimiento fue tan sutil que muchos no lo notaron al principio. Cuando habló, su voz era tranquila y mesurada, sin necesidad de amplificación a pesar del enorme tamaño de la cámara. Honorable Consejo, dijo, agradezco su preocupación por nuestro bienestar. Sin embargo, debo señalar que la humanidad ha establecido con éxito colonias prósperas en todos los mundos que hemos reclamado. Nuestras poblaciones están creciendo, nuestra tecnología avanza y nuestra gente prospera. ¿Prosperando? La risa fue dura. Su especie muere en masa en estos mundos de pesadilla. Tenemos los informes de bajas. La muerte es parte de la vida, respondió simplemente. Aceptamos los riesgos porque las recompensas lo valen. Estos, como ustedes los llaman, nos brindan recursos y oportunidades que los mundos más cómodos no pueden. El embajador se irguió hasta alcanzar sus 2,4 metros de altura, su exoesqueleto brillando bajo las luces de la cámara. Los humanos hablan de la muerte como si no fuera nada. Esto demuestra nuestro punto sobre su naturaleza primitiva. Una especie civilizada valora la vida por encima de todo. Valoramos la vida, dijo su tono, inmutable. Simplemente la definimos de forma diferente a la suya. Para nosotros, una vida sin desafíos, sin crecimiento, sin posibilidad de fracaso no es una vida que valga la pena vivir. Locura, susurró el etéreo representante, mientras su forma gaseosa titilaba con agitación. Pura locura, aprovechó el momento. Precisamente por eso debemos contener a la humanidad. Su temeraria indiferencia por la seguridad no solo los amenaza a ellos mismos, sino potencialmente a toda nuestra comunidad galáctica. ¿Qué sucede cuando su agresiva expansión los pone en contacto con algo que no pueden controlar? Algo que los persigue de vuelta al espacio civilizado. La cámara estalló en una discusión. Algunas especies exigían una intervención inmediata, otras medidas de cuarentena. Los humanos, coincidieron,
eran claramente demasiado peligrosos para permitirles reinar libremente en la galaxia. Propongo, anunció, alzando la voz por encima de la guarida, que la humanidad quede restringida a sus 3 mundos jardín establecidos. No se permitirá ninguna expansión adicional hasta que demuestren que pueden mantener un estándar civilizado de seguridad. La moción encontró apoyo inmediato. Especie tras especie se puso de pie para expresar su acuerdo. Los humanos eran claramente inestables, potencialmente peligrosos para sí mismos y para los demás. Necesitaban protección contra sus propios impulsos destructivos. El embajador escuchó todo con la misma expresión tranquila que había mantenido durante todo el procedimiento. Cuando se convocó la votación, la mayoría votó a favor de la contención humana. Solo unas pocas especies se abstuvieron y ninguna votó en contra. La moción se aprueba, anunció el presidente del Consejo. Un ser ancestral cuya especie había estado mediando disputas galácticas para la humanidad quedará restringido a sus posesiones actuales hasta que demuestren políticas de expansión responsables. Se puso de pie de nuevo. Entiendo la decisión del Consejo, dijo. Sin embargo, me siento obligado a señalar que puede que haya malinterpretado algo fundamental sobre mi especie. ¿Y qué es eso?, preguntó con tono condescendiente. Asumes que los humanos que has observado en estas colonias representan el alcance completo de nuestras capacidades, respondió. Has visto a nuestros granjeros, a nuestros mineros, a nuestras familias. Has visto a ciudadanos comunes viviendo vidas comunes en lugares extraordinarios. La cámara quedó en silencio. Había algo en el tono del embajador humano que sugería profundidades que no habían considerado. Has tomado tu decisión basándote en información incompleta, continuó. Nos ves como imprudentes porque aceptamos bajas en pos de la expansión. Nos ves como primitivos porque no priorizamos la seguridad por encima de todo. Pero nunca te has hecho una pregunta simple, que es la que preguntó la portavoz del Consejo. Si esta es la gente que enviamos a cultivar, minar y criar familias, dijo, sin que su sonrisa se desvaneciera. ¿Cómo crees que es la gente que enviamos a luchar? El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez, muchos en la Cámara estaban considerando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Si los civiles humanos podían prosperar en mundos que matarían a la mayoría de las especies, ¿de qué eran capaces los soldados humanos? Seguramente no estás amenazando al Consejo, dijo, pero su voz carecía de la confianza de antes. No amenazando, respondió. Simplemente proporcionando contexto. Votaste por contener a la humanidad basándose en la suposición de que somos indefensos y primitivos. Quiero asegurarme de que entiendes a qué te enfrentas realmente. Tocó un pequeño dispositivo en su muñeca, y de repente las grandes pantallas cambiaron. En lugar de mostrar colonias humanas, ahora mostraban algo completamente distinto. Imágenes que claramente habían sido tomadas en secreto desde varios mundos de la galaxia. Estas imágenes fueron capturadas por equipos de reconocimiento humano durante los últimos 5 años. Anunció, los hemos estado observando a todos, aprendiendo sus capacidades, estudiando sus defensas, no porque planeemos atacar, sino porque es lo que hacemos. Recopilamos información. Nos preparamos para las posibilidades. Planificamos para contingencias que ni siquiera han imaginado. Las imágenes mostraban a agentes humanos moviéndose por ciudades alienígenas completamente desapercibidos. Se movían por entornos en los que deberían haber sido imposibles de sobrevivir. Sin embargo, allí estaban, ciudades submarinas, instalaciones de gravedad cero, hábitats basados en energía que existían en plasma puro. Esto es imposible, exhaló el embajador cristalino. Los humanos no pueden sobrevivir en un entorno de plasma. Tienes razón. De acuerdo. Los humanos normales no pueden, pero nunca has conocido a nuestras fuerzas de operaciones especiales. Nunca te has topado con la gente que hemos adaptado específicamente para las condiciones más extremas imaginables. Aparecieron más imágenes. Humanos con armadura servo que parecían desafiar las leyes de la física. Soldados moviéndose por la roca sólida como si fuera aire. Equipos operando en el vacío del espacio con equipos que comprenden. Durante 5 años, hemos tenido equipos operando en su territorio, continuó. Han mapeado sus defensas, sus debilidades, identificado infraestructura crítica. Lo han hecho no porque quisiéramos invadirlos, sino porque queríamos comprenderlos.
El conocimiento es supervivencia, y la supervivencia lo es todo. La cámara estalló de indignación. Especies que momentos antes habían estado tranquilas ahora gritaban exigiendo explicaciones. ¿Cómo se habían infiltrado los humanos en sus instalaciones más seguras? ¿Cómo se habían movido a través de entornos imposibles? ¿Cómo habían permanecido indetectables durante tanto tiempo? Esto es un acto de guerra, rugió. No se puede tolerar un espionaje a esta escala. ¿Es espionaje cuando sus objetivos lo saben? Preguntó con suavidad. Porque hemos estado enviando informes regulares a cada uno de sus gobiernos durante los últimos 2 años. ¿Ninguno de ustedes los leyó? El silencio regresó, pero esta vez era el silencio del horror naciente. Habían estado leyendo esos informes archivados bajo el intercambio rutinario de inteligencia. Los documentos parecían cortesía diplomática estándar. Observadores humanos asintiendo con la cabeza sobre diversas defensas planetarias, capacidades de infraestructura, distribución de recursos. Todo parecía tan inocente, tan transparente. Nos dijeron que nos estaban espiando, susurró el etéreo representante. Nos enviaron informes detallados de sus propias operaciones de espionaje. Preferimos el término evaluación de seguridad, corregido. Y sí, hemos sido completamente transparentes sobre nuestras actividades. Incluso incluimos recomendaciones para mejorar sus capacidades defensivas en varios casos. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos no solo los habían estado espiando. Habían confiado tanto en sus habilidades que habían anunciado abiertamente lo que estaban haciendo. Habían estado tratando a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia como niños que necesitaban protección. ¿Pero por qué?, preguntó el portavoz del Consejo. ¿Por qué revelar esto ahora? Su expresión se tornó seria por primera vez. Porque acaban de votar para contener una especie que fundamentalmente no comprenden. Creen. Somos peligrosos porque nuestros civiles siguen vivos. No tienen idea de lo que es capaz nuestro ejército. Señaló las pantallas de nuevo, y aparecieron nuevas imágenes. Mostraban instalaciones militares humanas, pero no en ningún mundo reconocido por el Consejo. Las instalaciones eran enormes, construidas en asteroides, ocultas en nebulosas, en el vacío entre estrellas. Estas son nuestras bases militares reales, explicó. Los mundos que han estado observando, las colonias que consideran tan peligrosas, son nuestros lugares de vacaciones, nuestras comunidades de jubilados, los lugares donde vamos a relajarnos. La escala de lo que veían comenzó a asimilarse. Instalaciones militares que eclipsaban planetas enteros. Flotas de naves construidas con tecnología que parecía siglos adelantada a cualquier cosa en el espacio del Consejo. Soldados entrenando en condiciones que matarían a cualquier especie conocida al instante. Los llamamos la División Estadounidense de Espacio Profundo del Comando de Operaciones Especiales. Son las personas que enviamos cuando las fuerzas militares normales no son suficientes. Cuando la misión es imposible. Cuando el entorno es letal. Cuando el fracaso significa la extinción, son los que operan en los espacios entre espacios, los que libran las guerras de las que nunca se oye hablar. Acerca de. Aparecieron más imágenes. Humanos con armaduras que parecían absorber la luz misma, moviéndose a través de dimensiones que no existían del todo. Soldados que podían sobrevivir en el corazón de las estrellas, que podían luchar en energía pura, que podían operar en condiciones donde la materia misma se volvía teórica. Los han estado protegiendo, continuó. Durante la última década, mientras debatían si los humanos son demasiado primitivos para confiar en ellos han estado luchando contra amenazas que ni siquiera sabían que existían. Seres que viven en la materia oscura, entidades que se alimentan de energía estelar, depredadores que existen entre dimensiones. Los miembros del Consejo se miraron con creciente alarma. No tenían conocimiento de tales amenazas. Sus sensores no habían detectado nada inusual en su territorio. Por supuesto que no los han detectado, dijo como si leyera sus pensamientos. Ese es el punto para asegurarse de que nunca tengan que preocuparse por cosas así. Se encargan de los problemas antes de que se conviertan en problemas. Volvió a tocar su dispositivo de muñeca y las pantallas se apagaron. Votaron por contener a la humanidad porque creen que somos peligrosos, dijo. Tienen toda la razón. Somos peligrosos. Somos la especie más peligrosa del galaxia,
pero hemos estado usando ese peligro para protegerlos, no para amenazarlos. La cámara permaneció en silencio. Las implicaciones eran demasiado vastas para procesarlas rápidamente. Si lo que decía la embajadora humana era cierto, entonces todo lo que creían saber sobre la humanidad estaba equivocado. No eran primitivos. No eran imprudentes. Estaban tan avanzados que habían estado jugando a ser protectores sin que nadie se diera cuenta. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó la portavoz del consejo. La sonrisa regresó. Pero ahora era diferente. Más triste, quizás más resignada. Ahora han tomado su decisión, dijo. Quieren contener a la humanidad, pero entiendan lo que eso significa. Significa el regreso a casa. Significa que la protección que no sabían que tenían desaparece. Significa que están solos en un universo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Empezó a caminar hacia la salida, sus pasos resonaban en la vasta cámara. Espera, llamó la embajadora. Seguramente podemos discutir esto más a fondo. Quizás la votación fue prematura. Se detuvo en el umbral de la cámara. La votación fue muy clara, dijo sin darse la vuelta. La humanidad debe ser contenida en nuestras instalaciones actuales. Cumpliremos con los deseos del Consejo. Con efecto inmediato, cesarán todas las operaciones militares humanas fuera de nuestro territorio designado. Incluyendo las operaciones de protección, preguntó con urgencia el portavoz del Consejo, especialmente las operaciones de protección, respondió. Después de todo, han dejado claro que la presencia de la humanidad en su espacio no es bienvenida. Simplemente respetamos su soberanía. Mientras el embajador humano desaparecía por la salida, la cámara permaneció congelada en un silencio atónito. Poco a poco, la realidad de lo que acababan de hacer comenzó a asimilarse. Habían pedido que la humanidad fuera contenida, sin saber que la humanidad había sido lo único que se interponía entre ellos y amenazas más allá de su comprensión. Quizás, sugirió el embajador cristalino en un susurro, deberíamos reconsiderar nuestra postura. Pero los sistemas de comunicación de la cámara ya estaban llenos de alertas entrantes. Informes de extrañas señales de energía que aparecían en todo el espacio del Consejo. Anomalías dimensionales que se manifestaban cerca de mundos poblados. Tormentas de materia oscura que se acumulaban en sistemas que habían sido pacíficos durante siglos. Por primera vez en la historia galáctica, los monstruos en la oscuridad se agitaba. Y los humanos que los habían mantenido a raya regresaban a casa. 3 semanas después de la votación del Consejo, comenzaron a llegar los primeros informes. Los mundos fronterizos habían quedado en silencio, sus redes de comunicación solo transmitían estática. Las colonias mineras del borde exterior reportaban extrañas lecturas de energía antes de que sus señales se cortaran por completo. Las estaciones de monitoreo etéreas en toda la galaxia registraron perturbaciones dimensionales masivas, fenómenos que su ciencia no podía explicar. El comandante se encontraba en la plataforma de observación del USV Prometheus, observando cómo los últimos recursos humanos del espacio profundo se retiraban al territorio designado. Su rostro curtido reflejaba años de combate en condiciones que habrían matado a seres inferiores, pero su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral mientras observaba la retirada controlada. Señor, llamó el teniente Zaratz desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo otra llamada de socorro, esta vez de las colonias exteriores de la comunión cristalina. No se apartó de la respuesta de la ventana gráfica. Según las nuevas órdenes, debemos reenviar todas las llamadas de socorro externas a las autoridades competentes del Consejo y no tomar ninguna medida. Entendido. Su voz no delataba emoción, pero sus manos. Apretó ligeramente los puños tras la espalda. Durante 15 años, había liderado misiones de reconocimiento en el espacio profundo que mantenían a la población civil de la galaxia a salvo de amenazas inimaginables. Ahora, esas mismas poblaciones habían votado para eliminar la única protección que tenían. La tripulación del puente trabajaba en silencio, con movimientos eficientes a pesar de la tensión que impregnaba la nave. Eran soldados que se habían ofrecido como voluntarios para las misiones más peligrosas en el espacio humano. Hombres y mujeres que habían sido mejorados genética y cibernéticamente para operar en entornos donde los humanos normales no podían sobrevivir. Eran la élite de la élite y se les ordenaba que se retiraran mientras morían civiles. Contacto del mando de la flota. Tours anunció,
El almirante solicita su presencia en la sala de reuniones segura. Asintió y se abrió paso por los pasillos de la nave. La Prometheus era una de las 12 naves de la flota estadounidense. Naves diseñadas para misiones que oficialmente no existían. Construidas con tecnología décadas por delante de cualquier cosa que el Consejo poseyera, podían operar en el vacío entre dimensiones, sobrevivir a la inmersión directa en núcleos estelares y permanecer ocultas a plena vista utilizando exóticos sistemas de camuflaje de materia. La sala de reuniones segura era una esfera blanca pura, con paredes capaces de bloquear cualquier forma de vigilancia conocida por la ciencia galáctica. La almirante, hermana del embajador, se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba el estado actual del espacio del Consejo. Los marcadores rojos indicaban los mundos que habían quedado en silencio. El amarillo mostraba los sistemas que reportaban actividad anómala y el verde marcaba las pocas áreas que aún funcionaban con normalidad. La proporción no era alentadora. La almirante preguntó sin preámbulos, ¿cómo está llevando su gente la retirada? Son soldados, respondió simplemente. Cumplen órdenes, pero la moral está por los suelos. Hemos dedicado toda nuestra carrera a proteger a quienes acaban de votar por expulsarnos. Entiendo la frustración, pero debemos respetar la decisión del Consejo, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Estudió la pantalla holográfica. Con todo respeto, almirante, respetar su decisión y verlos morir son dos cosas diferentes. Mi equipo ha identificado al menos 47 señales de amenaza distintas que emergen en el espacio del Consejo desde que comenzamos la retirada. Estos no son incidentes aleatorios. No, no lo son. Manipulé la pantalla y apareció nueva información. Nuestros sensores de largo alcance detectan patrones de movimiento coordinados. Las entidades que hemos estado conteniendo durante la última década están respondiendo a nuestra ausencia. Las implicaciones fueron asombrosas. Las amenazas que la humanidad había estado combatiendo no eran peligros cósmicos aleatorios. Eran inteligentes, organizadas y habían estado esperando este momento. Sabían que estábamos allí, lo comprendieron. Llevan años probando nuestras defensas, y ahora que nos hemos ido, están actuando. Confirmado. La pregunta es ¿qué hacemos al respecto? Nuestras órdenes son claras. Mantenemos el límite de contención y protegemos solo los intereses humanos. Sí, pero hay algo que el Consejo no comprende sobre las amenazas que hemos estado combatiendo. Cambie la pantalla de nuevo, mostrando informes de inteligencia clasificados al más alto nivel. Estas entidades no reconocen fronteras políticas. No les importa la diferencia entre el espacio humano y el espacio del Consejo. Si se afianzan en territorio del Consejo, lo usarán como plataforma para atacarlo todo. Estudien los datos. Sus implantes neuronales mejorados procesaban información más rápido de lo que cualquier cerebro orgánico podría manejar. El patrón era claro y aterrador. Las entidades no eran simples depredadores aleatorios. Eran exploradores, fuerzas avanzadas para algo mucho mayor. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Mejor estimación? 6 meses antes de que el espacio del Consejo sea completamente invadido. 12 meses antes de que rompan las defensas humanas y comiencen a consumir nuestras colonias. Hubo silencio por un largo momento. Entonces, tenemos una opción. Ver morir al Consejo y esperar poder contenerlos solos o desobedecer las órdenes directas y seguir protegiendo a quienes nos dijeron que los dejáramos en paz. Eso es un delito de corte marcial, posiblemente traición, asintió con gravedad. Lo es, pero hay una cosa que el gobierno civil desconoce. Protocolos de la sección 7. Se me heló la sangre. La sección 7 era una clasificación tan profunda que solo un puñado de personas en todo el ejército humano sabían de su existencia. Se refería a escenarios donde la humanidad enfrentaba amenazas de nivel de extinción que el liderazgo civil no podía comprender o responder con la suficiente rapidez. Estás invocando la sección 7. Lo estoy considerando. Las entidades que rastreamos representan una amenaza existencial para la supervivencia humana. Según la sección 7, el mando militar tiene la autoridad para tomar cualquier medida necesaria para preservar la especie, independientemente de la supervisión civil. El peso de la decisión fue enorme. Invocar la sección 7 significaría esencialmente declarar la ley marcial y operar completamente fuera del control civil.
Nunca se había hecho antes porque los escenarios para los que fue diseñado nunca se habían materializado. ¿Qué necesitarías de mi equipo? Reconocimiento. Primero, necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Si estas entidades son tan peligrosas como sugieren nuestros modelos, podríamos tener que actuar antes de que se establezcan permanentemente en el espacio del Consejo. Ya estaba planeando los parámetros de la misión mentalmente. Inserción profunda, huella mínima, evitar el contacto con las fuerzas del Consejo. Observamos, recopilamos información y extraemos sin dejar evidencia de participación humana. Exactamente. Pero si la situación se deteriora más allá de nuestra capacidad de contención, si estas entidades amenazan la supervivencia humana, podría ordenarte que tomes acción directa sin importar las consecuencias políticas. Entendido. El almirante ha abandonado la sala de reuniones. Su mente ya estaba cambiando al modo operativo. Había comandado misiones que habrían sido imposibles para cualquier otro, pero esto sería diferente. Esta vez, no protegerían a aliados. Operarían en territorio hostil, rodeados de gobiernos que habían rechazado explícitamente su ayuda. El equipo se reunió en la sala de planificación de misiones de Prometheus en menos de una hora. 12 individuos que representaban la cúspide de la evolución militar humana. Cada uno capaz de operar de forma independiente en entornos que matarían a soldados normales al instante. Habían sido seleccionados no solo por sus capacidades físicas, sino también por su resiliencia psicológica y su absoluta lealtad a la supervivencia humana. Escuchen, anunció. Tenemos una nueva misión. Reconocimiento no oficial en el espacio del Consejo. Las entidades que hemos estado conteniendo están actuando, y necesitamos entender a qué nos enfrentamos. La sargento María Santos, experta en demoliciones del equipo, levantó la mano. Reglas de combate, señor. Observar solo a menos que se vean amenazados los intereses humanos directos. No estamos allí para rescatar a las fuerzas del Consejo. No estamos allí para enfrentarnos a enemigos a menos que sea absolutamente necesario. Y no estamos allí para revelar nuestra presencia a ninguna autoridad del Consejo. ¿Qué pasa con los civiles?, preguntó el cabo James Wright, su especialista en comunicaciones. Dudó. Era la pregunta que temía, pues sabía que su respuesta definiría el desarrollo de la misión. Las bajas civiles son lamentables, pero no nuestra responsabilidad. Nuestra prioridad es la recopilación de inteligencia para la defensa humana. El equipo intercambió miradas. Todos habían servido juntos el tiempo suficiente como para leer entre líneas. Su comandante les estaba dando la respuesta oficial, pero todos sabían que, cuando llegaba el momento de ver morir a inocentes, las órdenes solían ser flexibles. Despliegue en 6 horas, continuó. La configuración de sigilo completo se insertará mediante deslizamiento dimensional y establecerá puestos de observación en 3 sistemas objetivo. Duración indefinida. Nos quedamos hasta que tengamos información procesable o hasta que la situación cambie. Mientras el equipo se dispersaba para preparar su equipo, se quedó para revisar los informes de inteligencia una vez más. Las entidades contra las que la humanidad había estado luchando no se parecían a nada en la ciencia galáctica conocida. Existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, alimentándose de fuentes de energía exóticas que la mayoría de las especies ni siquiera podían detectar. Algunas parecían ser seres de energía pura. Otros parecían estar compuestos de materia oscura a la que se le había dado forma coherente. Lo que los hacía verdaderamente peligrosos era su aparente inteligencia y coordinación. No atacaban al azar. Probaban defensas, ensayaban respuestas y adaptaban sus tácticas según lo que aprendían. Durante años, las fuerzas humanas habían librado una guerra en la sombra contra estas entidades, manteniéndolas contenidas en el profundo vacío entre galaxias. Pero ahora, la contención se estaba desmoronando, y las entidades se adentraban en el espacio poblado con lo que parecía ser una estrategia coordinada. Primero atacaban las redes de comunicación, aislando mundos antes de adentrarse en lo que se consideraba comportamiento alimentario entre seres energéticos. Implantes neuronales mejorados procesaban escenarios tácticos a una velocidad sobrehumana. Pero todos los análisis llegaban a la misma conclusión sin intervención humana. El espacio del Consejo se agotaría en cuestión de meses. Y una vez que las entidades se establecieran allí, tendrían los recursos y las áreas de preparación necesarios para amenazar el territorio humano.
Los políticos no entendían lo que habían hecho al votar por la contención humana. Creían que estaban limitando a una especie peligrosa. Pero en realidad habían eliminado la única fuerza capaz de protegerlos de amenazas más allá de su comprensión. Ahora esas amenazas venían y la humanidad se enfrentaba a una elección imposible. Respetar los deseos del Consejo y verlos morir o violar la ley galáctica para salvar a las personas que no querían ser salvadas. 6 horas después, el Prometeo activó su motor de deslizamiento dimensional y desapareció del espacio normal. La nave existió brevemente en el reino entre dimensiones, un lugar donde las leyes normales de la física se convirtieron en sugerencias y la realidad misma era negociable. Para la mayoría de las especies, incluso una breve exposición al espacio de deslizamiento dimensional era fatal. La mente humana simplemente no podía procesar las contradicciones inherentes a la existencia fuera del espacio-tiempo convencional. Pero no había la mayoría de las especies. Sus implantes neuronales incluían procesadores de materia exótica que les permitían mantener patrones de pensamiento coherentes incluso mientras existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Podían operar en entornos donde el concepto mismo de entorno se rompía. La inserción fue impecable. 3 equipos se desplegaron en 3 sistemas diferentes, cada uno experimentando las primeras etapas de la infiltración de entidades. Observarían, recopilarían datos e informarían a través de canales de comunicación cuántica encriptados que las entidades no podían interceptar ni decodificar. Lo que encontraron lo cambiaría todo. El equipo Alfa, liderado por él mismo, se materializó en el sistema fronterizo de Prime, el hogar del embajador que había liderado la lucha por la contención humana. El mundo era un hermoso paraíso ajardinado con ciudades cristalinas que brillaban como joyas a lo largo de continentes de ecosistemas cuidadosamente mantenidos. O lo había sido antes de la llegada de las entidades. Ahora las ciudades estaban a oscuras, sus estructuras cristalinas corrompidas por algo que existía en la intersección de la energía y la materia. El aire mismo parecía retorcerse con inteligencia malévola, y la superficie del planeta estaba cubierta de patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente. «Dios mío», susurró el sargento Santos a través del enlace neuronal del equipo. «¿Qué les hizo esto?». Ajustó los sensores de su traje, escaneando las señales de energía que emergían de la superficie del planeta. Lo que descubrió fue que las entidades no solo habían atacado, sino que de alguna manera habían convertido a toda la población planetaria en una forma de energía exótica de la que podían alimentarse. 8.000 millones de seres conscientes habían sido transformados en conciencia pura, atrapados en matrices energéticas que las entidades consumían lentamente. Su equipo informó que aún estaban vivos. Aún estaban conscientes. Las entidades se alimentaban de sus mentes mientras los mantenían al tanto de lo que ocurría. Las implicaciones eran más que aterradoras. No se trataba de una depredación aleatoria. Era una tortura deliberada a escala planetaria. Las entidades eran lo suficientemente inteligentes como para comprender el sufrimiento, y usaban esa comprensión como arma. El equipo Beta, observando un mundo minero, reportó hallazgos similares. La población no había sido asesinada. Habían sido transformados en un estado de conciencia perpetua que las entidades podían cosechar para su sustento. Millones de seres atrapados en matrices energéticas, conscientes pero incapaces de actuar, eran consumidos lentamente por criaturas que se alimentaban del pensamiento mismo. El equipo Gamma, que monitoreaba una estación de investigación etérea, descubrió algo aún peor. Las entidades no solo se alimentaban de los atéreos. Estaban aprendiendo de ellos, absorbiendo su conocimiento científico, sus memorias culturales, su comprensión de la civilización galáctica. Estaban usando el conocimiento de su víctima para planear ataques más efectivos en otros mundos. El equipo pasó 3 días recopilando información antes de que la situación cambiara drásticamente. Al 4.º día, sus sensores detectaron perturbaciones dimensionales masivas que emergían del vacío profundo. Se acercaban más entidades y traían algo consigo. Comando, aquí el equipo Alfa, informado por comunicación cuántica. Necesitamos extracción inmediata. La situación aquí supera los parámetros de nuestra misión actual. La respuesta del almirante fue inmediata. Negativa a la extracción. Nueva información indica que las entidades se preparan para una gran ofensiva. Necesitamos observación en tiempo real de sus capacidades. Almirante, con todo respeto, necesita ver lo que estamos viendo.
Esta no es una invasión normal. Estas entidades están convirtiendo poblaciones enteras en una especie de fuente de energía viva. No solo están matando gente. Las están atrapando en un estado en el que pueden consumirse lentamente con el tiempo. Hubo una larga pausa antes de responder. Entendido. Mantengan la posición y continúen la observación, y prepárense para la posibilidad de que tengamos que tomar medidas directas, sin importar las consecuencias políticas. Miró a su equipo, todos habían escuchado la transmisión. Eran soldados entrenados para seguir órdenes incluso en situaciones imposibles. Pero también eran seres humanos que veían a civiles inocentes sufrir destinos peores que la muerte mientras su propio gobierno les ordenaba no hacer nada. Señor, dijo el sargento Santos en voz baja. Sin embargo, podríamos ayudarlos. Es decir, nuestras armas son efectivas contra las entidades. Podríamos liberar al menos parte de la conciencia atrapada. Sabía que tenía razón. Las armas de materia exótica que portaban estaban diseñadas específicamente para perturbar las matrices energéticas que usaban las entidades. Un pequeño equipo podría liberar miles de minas atrapadas antes de que las entidades pudieran responder. Pero eso significaría revelar la presencia humana en el espacio del Consejo, violar la orden de contención y potencialmente desencadenar un incidente galáctico que podría desatar una guerra entre la humanidad y las fuerzas restantes del Consejo. Mantener solo la observación, ordenó, odiándose a sí mismo por sus palabras. Seguimos órdenes hasta que la situación cambie. Pero mientras observaba los patrones geométricos en pulso primario con la angustia atrapada de miles de millones de mentes, comenzó a comprender que a veces seguir órdenes no era lo mismo que hacer lo correcto. Las entidades no solo amenazaban el espacio del Consejo. Estaban cometiendo un genocidio a una escala incomprensible. Y en algún lugar oscuro, entre las estrellas, se acercaban más. Siempre habían operado en la sombra, librando guerras desconocidas para proteger a personas que jamás les agradecerían. Pero ahora se enfrentaban a su mayor desafío, proteger una galaxia que había votado rechazar su ayuda, mientras seguían las órdenes de un gobierno que no comprendía del todo las consecuencias de la contención. Los próximos días pondrían a prueba no solo sus capacidades militares, sino también su lealtad fundamental a la civilización humana. Porque a veces ser humano significaba tomar decisiones que iban más allá de las órdenes, de la política, de los cómodos límites del riesgo aceptable. A veces ser humano significaba salir a la luz y aceptar las consecuencias de hacer lo correcto, sin importar el costo. El punto de inflexión llegó al séptimo día de observación, cuando el equipo Gamma detectó algo que lo cambió todo, la cabo Jessica Martínez. Los equipos estaban analizando los patrones de energía utilizados por las entidades cuando ella descubrió algo que le heló la sangre. Comandante, informó a través del enlace cuántico, con la voz tensa y un horror controlado. Tienes que ver esto. Las entidades no son simples depredadores aleatorios. Son organizadas, altamente organizadas, y no son de esta dimensión. Los implantes neuronales procesaron el flujo de datos que Martínez transmitió, y sintió que su fisiología mejorada desencadenaba respuestas de estrés que la biología humana normal no podía manejar. Las entidades eran exploradores, reconocimiento avanzado de algo mucho mayor que existía en los espacios entre la realidad misma. Están cartografiando nuestra dimensión, continuó Martínez. Cada mundo que consumen, cada población que convierten, todo es recopilación de datos. Están preparando una invasión a gran escala desde algún otro lugar. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad había asumido que se enfrentaban a depredadores nativos del vacío profundo. En cambio, se enfrentaban a las fuerzas avanzadas de una civilización extradimensional que veía toda su realidad como una posible fuente de alimento. ¿Cuánto falta para que llegue la fuerza principal?, preguntó, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. Basándome en los patrones de perturbación dimensional, estimo 6 meses como máximo, posiblemente menos si aceleran el cronograma. Tomó una decisión que tendría consecuencias mucho más allá de su propia carrera. A todos los equipos, aquí el líder alfa. Prepárense para una intervención táctica inmediata. Nos activamos. Señor, el sargento Santos respondió de inmediato. Eso es una violación directa de nuestras órdenes de contención. Recibido, sargento. Invoco los protocolos de emergencia bajo la autorización de la sección 7.
La supervivencia de nuestra especie prevalece sobre las consideraciones políticas. El equipo respondió de inmediato. Todos pensaban lo mismo, con órdenes o sin ellas. No podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo una dimensión entera se preparaba para la invasión mientras reunían información que podría ser demasiado tarde para usar. Abrí un canal prioritario con el comando del almirante. Aquí el líder alfa. Implemento una intervención táctica inmediata en el espacio del Consejo bajo los protocolos de la sección 7. La respuesta fue inmediata. No tiene autoridad para invocar la sección 7. Retírese inmediatamente. Negativo, almirante. Nueva información indica que nos enfrentamos a una fuerza de invasión extradimensional, no a depredadores aleatorios. Las entidades en el espacio del Consejo son de reconocimiento avanzado. Si completan su misión, la humanidad no sobrevivirá a lo que viene después. Hubo una larga pausa antes de responder. Envíenme todo lo que tengan. Paquete completo de inteligencia. Todos los equipos transmitieron la recopilación completa de datos de los 3 equipos de reconocimiento. Pasaron los minutos mientras el almirante y su personal analizaban lo que habían descubierto. Cuando finalmente respondió, su voz había cambiado por completo. Jesucristo, esta es la autorización de la sección 7 confirmada. Tiene plena autoridad operativa para tomar cualquier acción necesaria para prevenir una invasión extradimensional. Todas las restricciones políticas están suspendidas. Entendido, comando. Vamos a necesitar apoyo. Toda la flota está siendo movilizada. El tiempo estimado de llegada a su posición es de 18 horas. Hasta entonces, está solo. Cambie a la frecuencia del equipo. Todos los equipos, ahora estamos operando bajo parámetros de combate sin restricciones. El objetivo principal es la prevención de la invasión extradimensional. El objetivo secundario es la preservación de la civilización galáctica. El objetivo terciario es evitar ser detectados por las fuerzas del Consejo. Preguntas. Reglas de enfrentamiento. Pregúntele al sargento de personal líder del equipo Beta. Cualquier cosa que amenace la estabilidad dimensional es un objetivo prioritario. Cualquier cosa que ayude a las entidades en su misión de reconocimiento es un objetivo válido. Las fuerzas del Consejo deben evitarse a menos que interfieran directamente con los objetivos de la misión. ¿Qué pasa con el rescate de civiles? Esto del cabo Right Tudo. Tenían la capacidad de liberar a millones de conciencias atrapadas de las matrices energéticas de las entidades, pero hacerlo requeriría un despliegue masivo de armas de materia exótica que sería imposible de ocultar a las autoridades del Consejo. El rescate de civiles solo se autoriza si apoya directamente los objetivos principales de la misión. Finalmente se decidió. No estamos aquí para salvar al Consejo. Estamos aquí para salvar nuestra dimensión. La misión que siguió sería posteriormente clasificada tan profundamente que su existencia sería ignorada por todos los gobiernos involucrados. Durante las siguientes 18 horas, 3 equipos de soldados humanos mejorados participaron en operaciones de combate que violaron todas las leyes conocidas de la Guerra Galáctica. El equipo Alfa atacó primero, apuntando a la concentración de entidades en Prime. Utilizando tecnología de deslizamiento dimensional, se materializaron directamente dentro de la red energética del planeta y comenzaron a desplegar cargas de materia exótica diseñadas para interrumpir las matrices de alimentación. Las entidades respondieron de inmediato, pero nunca se habían enfrentado a armas diseñadas específicamente para contrarrestar su existencia basada en la energía. La batalla fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica registrada. Soldados humanos lucharon contra criaturas que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal utilizando armas que manipulaban las fuerzas fundamentales de la propia realidad. Esta fisiología mejorada les permitió operar en el espacio retorcido que rodeaba a las entidades, mientras que su munición de materia exótica podía dañar a seres de conciencia pura. Equipo Alfa, soy Santos, llegó el informe por Neuralink. La primera matriz alteró aproximadamente 50.000 conciencias liberadas, pero se encuentran en estado crítico. Sus cuerpos físicos se convirtieron en energía. Existen solo como conciencia incorpórea. Procesó esta información mientras se enfrentaba a una entidad que parecía una masa retorcida de imposibilidades geométricas. Su rifle de materia exótica descargó ráfagas de materia oscura convertida en arma que hicieron que la criatura se plegara sobre sí misma antes de disiparse.
¿Puede la conciencia sobrevivir sin forma física? Desconocido, señor. Tendríamos que evacuarlos a instalaciones médicas especializadas de inmediato. Se tomó otra decisión de mando que tendría graves consecuencias. Contactar al gobierno. Divulgar completamente nuestra presencia y capacidades. Ofrecer evacuación inmediata a todas las conciencias liberadas. Señor, eso va a revelar nuestra tapadera por completo. Nuestra tapadera dejó de importar cuando confirmamos la invasión extradimensional. Háganlo. El equipo Beta estaba simultáneamente enfrentando entidades en el mundo minero, donde descubrieron algo aún más inquietante. Las entidades no solo consumían la conciencia atrapada, usaban el conocimiento para construir algo en las profundidades del planeta. Construían una enorme estructura geométrica que parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Comando, aquí el líder Beta informó, las entidades están construyendo lo que parece ser un portal dimensional. Si lo completan, podrían facilitar la invasión inmediata de los elementos de la fuerza principal. Destruyanlo, ordenó sin dudarlo. Usen la fuerza necesaria, señor. La estructura se extiende a través de al menos 7 dimensiones. Destruirlo podría causar distorsiones masivas en todo este sistema. Riesgo aceptable. Procedan. Lo que sucedió después sería analizado por científicos humanos durante décadas. El equipo Beta desplegó cargas de materia exótica por toda la estructura multidimensional mientras atacaba entidades que parecen existir simultáneamente en el pasado, presente y futuro. La explosión resultante no solo destruyó el portal, sino que colapsó temporalmente el espacio-tiempo local, creando un microagujero negro que consumió por completo la fuerza de la entidad antes de evaporarse. La destrucción del portal envió ondas de choque a través de dimensiones que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir. Todas las entidades en el espacio conocido se volvieron repentinamente hacia la fuente de la perturbación. Y por primera vez, el Consejo comenzó a comprender a qué se enfrentaban realmente. Tem Gamma tenía quizás la misión más crucial, interrumpir a las entidades en la estación de investigación Atereal antes de que pudieran completar su recopilación de inteligencia. Los Atereals eran los investigadores más avanzados de la galaxia en física exótica, y el conocimiento que las entidades extraían de ellos podría proporcionar la información necesaria para una invasión completa. Líder Gamma Alpha, dijo el cabo Miller. Hemos identificado el nodo principal de inteligencia. Es una entidad masiva, probablemente la unidad de mando de toda esta operación, pero está fuertemente defendida y conectada directamente con cientos de miles de conciencias etéreas. Si la atacamos directamente, podríamos eliminar a todos los etéreos de la estación. Ya estaba calculando los requisitos tácticos cuando sus implantes neuronales detectaron algo nuevo. Perturbaciones dimensionales masivas, pero no de fuerzas adicionales de la entidad. Eran señales humanas. La flota llegaba temprano. Todos los equipos, aquí el mando, dijo la voz del almirante por comunicación cuántica. Los activos de la flota se están desplegando en todo el espacio del Consejo. Estamos implementando protocolos de intervención a gran escala. Los parámetros de su misión no han cambiado. Prevenir la invasión extradimensional a cualquier precio. Observé la devastación en Prime. El planeta era apenas reconocible. Cicatrices geométricas cubrían su superficie donde la realidad misma había sido dañada por la presencia de la entidad. Pero la amenaza inmediata había sido neutralizada, y millones de conciencias atrapadas habían sido liberadas, aunque su supervivencia final seguía siendo incierta. Informes del equipo del Comando Alfa. Objetivos principales alcanzados. Fuerza de reconocimiento de la entidad neutralizada. Puerta dimensional destruida. Operaciones de recopilación de inteligencia interrumpidas. Pero hemos tenido que revelar nuestra presencia a varios gobiernos del Consejo. Entendido. Las consecuencias políticas son una preocupación secundaria en este momento. Estamos recibiendo intentos de comunicación de todos los miembros principales del Consejo. Quieren saber qué demonios está pasando en su espacio. No me sorprendió. Las armas y tácticas que habían usado estaban décadas por delante de cualquier cosa en los arsenales del Consejo. El mero hecho de que los humanos pudieran operar en el espacio retorcido que rodea a las entidades estaría conmocionando a las comunidades científicas galácticas. ¿Cuáles son nuestras órdenes respecto al contacto con el Consejo? Divulgación completa.
Necesitan entender a qué se enfrentan y por qué hemos estado operando en su espacio sin permiso. La amenaza extradimensional supera cualquier consideración política. Durante las siguientes horas, mientras los recursos de la flota humana consolidaban sus posiciones en todo el espacio del Consejo, el verdadero alcance de la crisis se hizo evidente. Las entidades no se habían limitado a los 3 mundos que habían observado. Se habían infiltrado en más de 200 sistemas, transformando poblaciones enteras y recopilando información sobre la civilización galáctica. Pero el descubrimiento más aterrador provino del análisis del portal dimensional destruido. La estructura no había sido diseñada para facilitar la invasión. Había sido diseñada para hacerla innecesaria. Las entidades se habían estado preparando para convertir toda la galaxia en energía exótica, transformando a cada ser vivo en una forma que pudieran transportar de vuelta a su propia dimensión para su consumo. No planeaban invadir, informó el almirante a los comandantes de la flota reunidos. Planeaban cosechar toda nuestra realidad. La revelación lo cambió todo. Esto no era una guerra en el sentido tradicional. Era un evento de exterminio que amenazaba toda forma de vida en el espacio conocido. El voto del Consejo para contener a la humanidad había eliminado, sin saberlo, la única fuerza capaz de detectar y contrarrestar una amenaza extradimensional que podría haber acabado con toda conciencia en su galaxia. Cuando los primeros representantes del Consejo llegaron para exigir explicaciones sobre la acción militar humana en su espacio, se encontraron con la evidencia de que su realidad había estado a horas de convertirse por completo en energía exótica. Los seres que habían votado contener por ser demasiado peligrosos habían sido lo único que se interponía entre ellos y un destino peor que la muerte. Embajador. Su conciencia, restaurada a un cuerpo artificial construido apresuradamente tras ser liberado de la conversión de la entidad, se presentó ante la sesión de emergencia del Consejo con una expresión de absoluta conmoción. La suya había desaparecido, no destruida, sino fundamentalmente alterada por la presencia de la entidad. Las ciudades cristalinas que había conocido desde la infancia existían ahora solo como cicatrices geométricas en el espacio-tiempo mismo. Los humanos, dijo, con la voz distorsionada por las cuerdas vocales artificiales de su cuerpo temporal, nos salvaron, no solo de las entidades, sino de algo que ni siquiera podíamos comprender. Votamos para contenerlos mientras luchaban por preservar nuestra existencia. La Cámara del Consejo era mucho más pequeña ahora. Muchas especies miembros se habían perdido allí debido a la conversión de entidades, y sus poblaciones solo existían como conciencia incorpórea en instalaciones médicas humanas. La magnitud del desastre fue más allá nada en la historia galáctica. La pregunta, anunció la portavoz del Consejo, con su antigua voz cargada de una nueva comprensión, es qué sucederá ahora. Los humanos han demostrado capacidades que superan nuestra comprensión. Han revelado que existen amenazas que no podemos detectar ni contrarrestar. Han demostrado que nuestro voto por la contención se basó en un desconocimiento total de la realidad galáctica. La almirante, presente ahora como representante militar de la humanidad, se dirigió directamente al Consejo reducido. La amenaza extradimensional inmediata ha sido neutralizada, pero nuestro análisis indica que esta fue solo la primera oleada. La fuerza principal existe en dimensiones que apenas podemos percibir, y eventualmente intentarán otra incursión. La humanidad está lista para seguir protegiendo esta galaxia, pero necesitamos la plena cooperación y comprensión del Consejo. ¿Qué tipo de cooperación?, preguntó la representante. Integración completa de las redes de defensa, inteligencia compartida sobre todos los fenómenos anómalos, autorización para que las fuerzas humanas operen libremente en todo el espacio del Consejo en respuesta a amenazas que no pueden detectar, y lo más importante, comprensión de que las capacidades militares de la humanidad existen específicamente para librar guerras que esperan que nunca ocurran. La votación fue unánime. Todos los miembros supervivientes del Consejo aceptaron las condiciones de la humanidad porque la alternativa era la extinción. Habían aprendido demasiado tarde que la galaxia era mucho más peligrosa de lo que imaginaban y que la especie que habían intentado contener era lo único que los mantenía a salvo. Pero al aceptar la decisión del Consejo, la almirante supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las entidades regresarían, probablemente con una mejor comprensión de las capacidades humanas. Y la próxima vez, la humanidad podría no ser capaz de impedirles completar su cosecha de conciencia galáctica. Habían ganado esta batalla operando en las sombras, pero las sombras ya habían desaparecido.
Todos sabían que existían. Todos comprendían de lo que eran capaces, y todos dependían de ellos para combatir amenazas incomprensibles. La pregunta era si la humanidad estaba preparada para esa responsabilidad y si la galaxia podría sobrevivir a lo que vendría después.